Muy buenas tardes, maestra. Mi nombre es Diego López Chávez y como parte del curso de Química Ambiental voy a exponer mi trabajo denominado Estudio de la calidad del agua del río Mantaro, considerando la influencia del río Yauli, análisis de parámetros contaminantes. El propósito de nuestra investigación fue investigar de qué manera las actividades humanas en la cuenca del río Yauli afectan a la calidad de vida del río Mantaro, pues esta es, pues la primera es afluente de la segunda. Queremos abordar este tema ambiental porque en la actualidad es crítico la contaminación hídrica y sus impactos. El objetivo general de la investigación fue analizar la influencia de las actividades antrópicas en la calidad de agua del río Mantaro, utilizando la información disponible sobre el río Yauli. Y como objetivos específicos tuvimos identificar las principales fuentes de contaminación en la cuenca del río Yauli, y el objetivo número 2 fue sintetizar y evaluar los indicadores físico-químicos y microbiológicos de contaminación. La calidad de agua es vital para la salud de todos los ecosistemas, la agricultura y el consumo humano. La cuenca del río Mantaro es clave para la región, pues es el río de mayor envergadura en la sierra central del departamento de Junín, y su contaminación representa un riesgo socioambiental significativo, entendiendo que son varias ciudades las que se encuentran dentro de su afluencia. El río Yaule es un importante afluente del río Mantaro y al ser un receptor de diversos contaminantes provenientes de las actividades humanas intensas, genera un impacto en este, degradando la calidad de vida de todas las personas que viven en ciudades que se encuentran dentro de la influencia del río Mantaro. Las causas principales son el vertimiento de mineros industriales, principalmente de metales pesados, que en nuestra región funcionan en diversas localidades y ciudades, así también como la actividad arenera a través de los sólidos suspendidos y también los vertimientos domésticos sin tratar. Nos referimos a la contaminación microbiológica, pues muchos de los desechos de los desagües de las ciudades o de los pueblos o centros poblados afluentes del río Yauli llegan a ese río. Los efectos es el deterioro de la calidad del agua, el riesgo para la salud pública y animal, así como el daño a la biodiversidad acuática, afectación de usos agrícolas y otros servicios ecosistémicos. A continuación presentaremos un resumen del marco teórico que hemos desarrollado para el presente trabajo. Primero vamos a definir el término calidad de agua, que es un conjunto de características físicas, químicas y biológicas que determinan su aptitud para un uso específico. En nuestro país está regido por un decreto supremo, el número 04 de 2017 de la MINAM, donde nos muestran estándares de calidad ambiental. En su resumen es ECA. Otro término que vamos a explicar es el de contaminación hídrica, que vendría a ser la alteración de las propiedades del agua por la introducción de sustancias o formas de energía que la hacen inadecuada para sus usos. De igual manera, el término parámetros físicos, pues estos reflejan la turbidez y presencia de partículas. Parámetros químicos, como los metales pesados, como el magnesio, que son tóxicos y persistentes y están asociados a actividades industriales. También parámetros microbiológicos, como son los coliformes fecales, que son indicadores de contaminación fecal y riesgo sanitario. Tienen que ver con los desagües, ¿no? O con la emisión de desagües a los ríos. De igual manera, la bioacumulación y biomagnificación, que son procesos por los cuales los contaminantes, por ejemplo los pesados, se concentran en los organismos y a lo largo de la cadena trófica. Bueno, la relación con la ingeniería. La ingeniería ambiental aplica principios científicos y tecnológicos para diagnosticar problemas de contaminación, diseña sistemas de monitoreo y propone soluciones de tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos industriales para mitigar estos impactos. En la actualidad existen tecnologías como las plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de remoción de metales pesados, tecnologías de control de sedimentos y monitoreo ambiental que nos pueden ayudar para poder en alto estos problemas de contaminación del recurso hídrico. Bueno, a continuación explicaremos la metodología. Nuestra investigación se basó en la recopilación y análisis de datos secundarios de estudios previos, específicamente de un estudio de tesis de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.
donde estudian justamente los efectos del río Mantaro tras la afluencia del río Yauli. No se realizaron experimentos de campo para realizar esta investigación. El objetivo de los experimentos fue determinar la calidad física, química y microbiológica del río Mantaro y del río Yauli, comparándola con los resultados de los estándares de la calidad ambiental, ECA, como dijimos en sus acrónimos. Los recursos que hemos utilizado, que se utilizó en el estudio base, fue informes y datos de laboratorios, equipos portátiles para la medición de campos, como el pH, la temperatura y la conductividad, así como un software de análisis de datos. De igual manera, la normativa ambiental, como dijimos, la número 004-2017 del MINAM. El procedimiento fue lo siguiente: se seleccionaron tres estaciones de muestreo. El KR-1 fue la primera estación y se registró en el río Mantaro metros antes de la confluencia con el río Yauli. La segunda estación fue el KR-2, que se colocó en el río Mantaro después de la confluencia con el río Yauli, y el KR-3, la tercera estación, que se colocó en el río Yauli antes de la confluencia con el río Mantaro. La revisión de datos fue a través de análisis de resultados de parámetros físicos, químicos y microbiológicos. Los valores obtenidos se compararon con los ECA para determinar el grado de contaminación, ¿no? Y así tener una interpretación y síntesis evaluando la influencia del río Yauli en la calidad del río Mantaro. A continuación presentamos los resultados de la investigación. En la primera tabla vamos a compartir los sólidos suspendidos totales. En la estación QR1, que fue ubicado en el río Mantaro antes de la confluencia con el río Cayali, el resultado fue de 5,9 miligramos por litro. Eso significa que había una baja carga de sólidos, por lo que podemos interpretar que es una buena calidad física inicial. En la estación 2, la KR-2 en el río Mantaro, después de la confluencia del río Yauli, vimos que los sólidos suspendidos totales se elevó a 625 miligramos por litro. Esto es un aumento drástico, ¿no? Que significa o que mide o que representa el impacto directo del río Yauli. En el KR-3, que fue una estación que se colocó en el río Yauli antes de su confluencia del río Mantaro, la carga fue de 3.898 sólidos suspendidos totales por miligramo por litro, lo cual representa una carga extremadamente alta, lo que representa que la principal fuente de contaminación física es justamente el río Yauli. En la tabla número 2 estamos viendo los metales manganeso y berilio. Según el estándar ECA, lo recomendable es 0,2 miligramos por litro en el caso de manganeso, y en el caso de berilio 0,1 miligramos por litro. En la estación KR1 del río Mantaro, el resultado fue de 0,054, lo que significa que está por debajo y que cumple con el estándar ambiental. Sin embargo, en la estación KR2, que representa el río Mantaro después de la unión con el río Yauri, la, el resultado es de 0,28, lo que ya está por encima de la norma ECA. El crecimiento más alarmante es en el KR3, que fue en el río Yauli antes de la confluencia, que pone una carga de 1,31 miligramos por litro, ¿no? Por lo tanto, vemos que el manganeso de manera drástica tiende a aumentar en esta zona del río. A continuación, presentamos en la tabla número 3 los coliformes fecales, que está relacionado al desagüe que emiten las casas o el sector urbano al río. En la estación KR1, ¿no? Que es en el río Mantaro antes de la confluencia con el río Cayali, nos da un total de 33, ¿no? Número de coliformes eso es un término aproximado por cada 100 mililitros, lo cual nos dice que es un nivel muy bajo y que representa una buena calidad microbiológica. El número establecido por la ECA es menos de 1000, ¿no? Entonces está muy bien. En la KR2, que es después de la confluencia con Rucayali, da un total de 49, lo que es un aumento leve, pero que aún está dentro del estándar
pero como la influencia del río Yauli. Sin embargo, el crecimiento más alarmante y una contaminación masiva es en el KR3. Los coliformes llegan a estar 5.400.000 por cada 100 mililitros de agua. Entonces, esto es un aumento drástico y muestra la contaminación masiva que existe en esta parte del río. A continuación, presentamos el análisis y la interpretación de los resultados. El impacto físico. El enorme aumento de los SCT desde el Yaures del río Mantaro de 5.9 a 6.25 es una evidencia contundente de la influencia de la actividad arenera y minera por la cantidad de sedimentos que altera la turbidez y el ecosistema acuático, como hemos descrito en el marco teórico. También es evidente un impacto químico. La superación del ECA para el manganeso en el Mantaro después de la confluencia es directamente atribuible a las concentraciones elevadísimas en el río Yauli. Confirma la severa contaminación por metales pesados provenientes de las operaciones mineras. Este hallazgo se alinea con la toxicidad y persistencia de estos elementos explicados en la teoría. También existe un impacto microbiológico. La concentración récord de coniformes fecales en el Yauri, que llega a 5.4 millones, es un indicador innegable de contaminación por aguas residuales domésticas sin tratar. Aunque el Mantaro muestra dilución, el riesgo sanitario en la fuente es extremo, lo cual se alinea a los principios de la salud pública y el saneamiento ambiental. No se encontraron discrepancias significativas con las expectativas teóricas, por el contrario, los resultados confirman fuertemente con las hipótesis de las actividades antrópicas en la cuenca del río Yauli. La diferencia de estándar de coliformes es en el documento base, no es un detalle menor que no altera la conclusión de contaminación masiva, dada la magnitud del valor encontrado. Bueno, las conclusiones y recomendaciones. Para empezar, las conclusiones son que las actividades antrópicas en la cuenca del río Yauli, tanto como la minería, las empresas areneras y los vertimientos domésticos causan una degradación significativa de la calidad del río Mantaro. Se observó un deterioro crítico en los parámetros físicos y químicos, sobre todo en el manganeso y microbiológicos, como los coliformes fecales muy elevados. Los objetivos de identificar fuentes y valor indicadores fueron totalmente cumplidos, confirmando la influencia contaminante del Yauli. Recomendaciones. Primero, la mitigación urgente. Se debe de implementar control estricto sobre vertimientos mineros y areneros y construir sistemas de tratamientos de aguas residuales en la cuenca del río Yauli para cumplir con los SECA. Para investigaciones futuras es importante realizar monitoreo continuo y detallado, incluyendo más contaminantes y parámetros biológicos, así como estudios de modelación y exploración de alternativas económicas sostenibles para la región. Para finalizar, quiero agradecer a la Universidad Continental y a la maestra por la guía y el apoyo de este proyecto. De igual manera, a los autores de referencia del estudio Evaluación de la calidad de agua del río Mantar. Quiero terminar diciendo lo siguiente. La preservación de la calidad del agua del río Mantaro es una responsabilidad compartida. Seamos conscientes de nuestras acciones y promovamos activamente prácticas sostenibles para proteger este vital recurso para las generaciones futuras. Una reflexión. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Significa que un pequeño esfuerzo puede hacer un gran cambio. Muchas gracias.